Cuando hablamos de curación milagrosa, muchas personas piensan en algo imposible o distante. Pero la Biblia muestra que Dios actúa de maneras poderosas cuando confiamos en Él. El Salmo 118 se conoce como un salmo que abre puertas a la curación, porque nos enseña a poner nuestra fe en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Este salmo comienza con una invitación. Da gracias al Señor, porque Él es bueno, su amor dura para siempre. Salmo 118. 1. Esta frase no es solo un cumplido, es una declaración de fe. Cuando agradecemos a Dios, incluso antes de ver la respuesta, estamos demostrando que creemos en su poder. Imagine a una persona enferma que, en lugar de quejarse del dolor, comienza a agradecer a Dios por la vida, por la familia, por las pequeñas victorias. Esta actitud ya abre el corazón para recibir el milagro. Otro verso importante es 5. En mi angustia lloré al Señor. El Señor me respondió y me entregó. Aquí vemos que el salmista no ocultó su sufrimiento. Él gritó por ayuda, y Dios escuchó. Muchas veces nos avergüenza de preguntar o pensar que Dios no nos escuchará, pero la Biblia muestra que está listo para actuar cuando lloramos con sinceridad. Un ejemplo práctico. Una madre que reza por su hijo enfermo no con hermosas palabras, sino con lágrimas y fe. Sigue este principio. El versículo 6 dice, el Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esta es una declaración de total confianza. Cuando creemos que Dios está a nuestro lado, el miedo pierde fuerza. Una persona con una enfermedad grave puede sentirse sola, pero si repiten este versículo y creen en él, llega la paz. No es que los problemas desaparezcan en ese momento, pero la fe nos da fuerza para enfrentar. El Salmo 118 también habla sobre la piedra que los constructores rechazaron. Versículo 22, que se convirtió en la piedra principal. Esto nos enseña que a veces lo que parece un fracaso o dolor puede ser el comienzo de una gran victoria. Muchas personas recibieron curación después de pasar por momentos que pensaron que eran el final. Un ejemplo. Alguien que sufre de depresión puede pensar que nunca se dejará tan bien, pero al confiar en Dios, descubre que esa lucha era el camino hacia una vida más fuerte y más fuerte. Finalmente, el Salmo termina con una invitación a la alegría. Este es el día en que el Señor lo ha hecho. Nos regocijamos y nos regocijamos en el versículo 24. La curación no depende únicamente de oraciones tristes o solicitudes desesperadas. Dios también actúa cuando elegimos alabar, incluso en el medio de la batalla. Una persona que canta o declara la bondad de Dios, incluso enfermo, está creando un ambiente para que ocurra el milagro. Entonces, ¿cómo usar este salmo para buscar curación? Primero, gracias a Dios por todo, incluso por las cosas pequeñas. En segundo lugar, llora con sinceridad, sin temor a mostrar su dolor. Tercero, declara que está contigo y que no es imposible para él. Cuarto, vea sus peleas como parte de un plan más grande. Y, por último, elige regocijar incluso antes de ver la respuesta. La curación milagrosa no es una fórmula mágica, sino una relación de confianza con Dios. Cuando abrimos nuestros corazones como lo hizo el salmista, le damos espacio para que actúe. Y Él, que es bueno, siempre responde, a veces como esperamos, a veces de una manera que ni siquiera lo imaginamos, sino siempre con amor. Este salmo nos enseña que la curación comienza en el corazón antes de llegar al cuerpo. No se trata solo de que la enfermedad se vaya, sino de la paz que invade el alma cuando confiamos en Dios. Mucha gente ha vivido esto. Imagina a una madre que ha elogiado a su hijo enfermo durante años. Ella no ve cambios, pero sigue leyendo este salmo, agradeciendo y declarando, Señor, el Señor es mi pastor, nada me carecerá. Un día, el médico dice que no hay signos de la enfermedad. Un hombre con dolor crónico que, en lugar de quejarse, comienza a alabar. Incluso en el valle de la sombra de la muerte, no temeré, porque estás conmigo. Con el tiempo, el dolor disminuye hasta que desaparece. Pero, cuando viene la curación como esperamos, el Salmo también habla de ello. A veces, la respuesta es la fuerza para soportar, la paz en medio del dolor o la certeza de que Dios está cerca, incluso cuando el cuerpo no cura. Una mujer con una enfermedad terminal dijo que cuando leyó este salmo, sintió una alegría que no dependía de las circunstancias. No fue sanada, pero su alma fue renovada. El secreto no es rendirse. El salmista no dice Dios me cura solo si soy perfecto. Él dice, incluso cuando camino por valles oscuros, no tengo miedo. Esto significa, sigue hablando con Dios incluso cuando parece que está callado. Continuar agradeciendo incluso cuando el dolor se aprieta. Sigue declarando tu amabilidad, incluso cuando las cosas no tienen sentido. La curación milagrosa a menudo se produce cuando menos lo esperamos, pero siempre en el momento adecuado. Mientras tanto, el Salmo nos enseña a vivir con esperanza. No promete una forma sin peleas, pero garantiza que no estaremos solos en ellas. Y eso, por sí mismo, ya es un milagro. Este Salmo no es una fórmula mágica, sino una invitación a confiar. Muchas personas piensan, si leo 3 veces al día, Dios me curará. No es así.
La fuerza no está en palabras repetidas, sino en el corazón que se abre a Dios. Es como un niño que corre hacia su padre, no porque sepa que ganará un regalo, sino porque confía en que será abrazado. Vea el ejemplo de un hombre que había sufrido dolor de espalda durante años. Comenzó a leer el Salmo sin pedir una cura, pero agradeciendo cada día que pudiera levantarse. No fue durante la noche, pero con el tiempo el dolor disminuyó. No sabe cómo explicar cómo, pero sabe que la paz que sintió en su corazón se produjo antes de la mejora en el cuerpo. A veces, la curación no viene como imaginamos. Una madre rezó por su drogadicto. Ella leyó el Salmo todos los días, llorando, hasta que un día su hijo buscó ayuda. No era una cura física, sino una transformación en el alma. El Salmo no cambió la situación de inmediato, pero la cambió. Dio la fuerza para no rendirse. Otra cosa importante. No tienes que tener fe del tamaño de una montaña. Jesús ya dijo que incluso una pequeña fe como un grano de mostaza es suficiente. El Salmo nos recuerda que Dios no requiere perfección, solo un corazón sincero. Incluso si dudas, incluso si te sientes enojado, incluso si lloras, habla con Él. La curación a menudo comienza cuando dejamos de fingir estar bien y admitir: Señor, te necesito. Y cuando la cura toma tiempo. El Salmo también responde: espera al Señor. No es una espera, sino un esperándome, estoy contigo. Imagina a un agricultor que planta una semilla. No guarda la tierra todos los días para ver si nació. Riega, cuida y confía en que en el momento adecuado la planta brotará. Con Dios es así. Hacemos nuestra parte, rezamos, cuida la salud, buscamos ayuda, y Él hace el suyo en su tiempo. Finalmente, recuerde, la mayor cura que ofrece este Salmo es la paz. Incluso si el cuerpo todavía da, incluso si la situación no cambia, el alma puede descansar, como un río que corre en silencio, incluso con piedras en el camino. El agua no se detiene debido a los obstáculos, los evita y sigue. Esta es la vida con Dios. No es la ausencia de problemas, sino la certeza de que en medio de ellos hay una manera. Y de esta manera comienza cuando decimos, como el salmista: el Señor es mi pastor, nada me carecerá. Cuando hablamos de curación milagrosa, muchas personas solo piensan en el cuerpo, una enfermedad que desaparece, un dolor que pasa, un diagnóstico de cambio. Pero la curación que viene de Dios es mucho más amplia. Toca el cuerpo, sí, pero también la mente, el corazón e incluso las situaciones que nos sofocan. Es como cuando tienes fiebre y toma un medicamento, reduce la temperatura, pero no elimina la debilidad o la preocupación. La curación de Dios actúa por dentro y por fuera. Piensa en alguien que sufre de ansiedad. Puede que no sea una enfermedad física, pero es un verdadero dolor lo que requiere dormir, apetito, paz. El Salmo 23 no promete que los problemas desaparecerán como magia, pero enseña a confiar quién puede guiarnos incluso en el valle de la sombra de la muerte. Es como si Dios dijera: no estás solo aquí. Sé de esta manera oscura y voy contigo. O imagine a una persona que perdió su trabajo. La desesperación golpea, las cuentas siguen llegando y las hojas de autoestima. El Salmo no garantiza que el mañana caiga del cielo, pero recuerde que el Señor es mi pastor, es decir, Él proporciona. A veces, providencia proviene de un amigo que ofrece ayuda, una oportunidad inesperada o incluso la fuerza para reinventar la vida. La cura, en este caso, es la esperanza que nace cuando dejamos de mirar solo la falta y comenzamos a ver las manos de Dios trabajando en los detalles. Hay personas que rezan por años por una cura y no es como esperabas. Aquí viene la duda: ¿Dios no escuchó? Pero la fe no es una moneda que ponemos en una máquina para sacar lo que queremos. Es más como una semilla: planta, riega y confía, pero no controles cómo o cuándo nacerá. A veces, la curación física lleva tiempo o no sucede aquí en la tierra, pero la paz que viene de saber que Dios está en control ya es un milagro. Es como la historia de un hombre donde rezaba todos los días por su esposa enferma. Pidió la curación, pero ella murió. Años más tarde dijo que en medio del dolor sintió una paz que no tenía sentido. No era la ausencia de tristeza, sino una certeza que Dios lo sostenía a él y a su esposa, incluso en la despedida. Esta paz es la curación del alma, y a veces es el mayor milagro que podamos recibir. El Salmo 23 no es una fórmula mágica, no es recitar 3 veces y listo. Es una invitación a vivir de una manera diferente, con ojos en Dios, no solo en problemas. Cuando repetimos nada me extrañará, no es porque todo sea fácil, sino porque elegimos creer que al final Dios suministra incluso lo que ni siquiera sabemos que necesita. Y si hoy su dolor es grande, si la cura toma tiempo, si la respuesta no ha llegado, recuerde, incluso David, quien escribió este salmo, ha pasado por guerras, traiciones y pérdidas. Pero termino el salmo diciendo: y me habitar en la casa del Señor para siempre. No se trata solo del cielo, se trata de vivir aquí ya con la certeza de que pase lo que pase, tenemos un lugar seguro en los brazos de Dios. Esta es la cura que nadie puede tomar. Cuando leemos que eres mi pastor, puede sonar hermoso,
pero que cambia eso en la práctica. Imagina un pastor con sus ovejas. No solo mira desde lejos. El guía, protege, busca al que está perdido e incluso lleva en su regazo. Dios hace lo mismo con nosotros. No es un Dios lejano que solo envía órdenes del cielo. Es un Dios que camina a nuestro lado, que conoce nuestro nombre y sabe exactamente dónde lo hacemos. Por ejemplo, has estado en una noche de insomnio, con la cabeza llena de preocupaciones. El Salmo dice, aunque paso por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún daño porque estás conmigo. No es que el valle desaparezca, a veces la sombra permanece allí, pero la diferencia es que ahora no estás solo. Es como un niño que se despierta con miedo en la oscuridad, pero se calma cuando escucha la voz de su padre. La cura a menudo comienza cuando dejamos de mirar solo el miedo y vemos quién está tomando nuestra mano. Otra parte fuerte es, prepare una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Esto no significa que Dios haga un banquete mientras sus problemas lo consideren una caja. Se trata de la paz en medio de la pelea. ¿Has visto esas fotos de personas comiendo en silencio mientras la ciudad está en el caos? Es más o menos así. Dios no promete tomar a todos los enemigos, ya sea enfermedades, deudas, peleas o tristes, pero da fuerza para sentarse a la mesa, es decir, vivir con gratitud y esperanza, incluso con todo en contra. Y tiene aceite de unción. Ancla mi cabeza con aceite. A la época de David, el petróleo se usaba para aliviar las heridas, el brillo e incluso los reyes consagrados. Hoy puede ser un abrazo que llega en el momento adecuado, una palabra que calma el corazón o incluso una paz que no tiene sentido para la situación. Es Dios diciendo, tú eres mía, y yo te cuido. Pero tenga cuidado, la cura no siempre es como esperamos. A veces, el milagro no es la enfermedad que desaparece, pero podemos sonreír en el medio. No es la cuenta que se le pagará milagrosamente, pero aprendemos a confiar incluso sin ver la salida. El Salmo 23 no es un manual para resolver todo, sino un recordatorio de que en medio de lo que no entendemos, Dios está actuando, incluso cuando no vemos. Y si estás pensando, pero he rezado tanto y nada ha cambiado, sé que David también escribió salmos llenos de dudas y lágrimas. La diferencia es que no dejo de hablar con Dios. La cura a menudo comienza cuando dejamos de exigir respuestas y confiamos en el carácter de aquellos que han prometido nunca abandonarnos. Entonces, si hoy está repitiendo este salmo con un corazón roto, no es hipocresía, es fe. No pretende que todo esté bien, es elegir creer que, incluso en el peor día, Dios está preparando algo bueno. Tal vez no la forma en que imaginamos, pero la forma en que más lo necesitamos. Y eso, amigo mío, ya es el comienzo del milagro. Cuando leemos el Salmo 23, a veces se siente tentado pensar que la curación o la victoria vendrán de una manera grande, como en una película, un rayo de luz, una voz del cielo o la solución del problema durante la noche. Pero la verdad es que, la mayoría de las veces, Dios trabaja en silencio, lo que ni siquiera notamos. Piense en una semilla plantada en la tierra. No la ves crecer a tiempo, pero día tras día rompe el piso hasta que se convierte en un árbol fuerte. Entonces es con muchas curas, si son el cuerpo, el alma o las circunstancias. El Salmo 23 no promete un atajo, sino una compañía. Incluso cuando camino por un valle oscuro, no tendré miedo porque estás conmigo. Versículo 4. La curación milagrosa a menudo comienza cuando entendemos que no están solos en el proceso. Y hay otra cosa importante. Este salmo no es solo hablar de curación física. A veces, el mayor milagro es la paz en medio de la tormenta. ¿Alguna vez ha pasado por una situación difícil e incluso sin la solución? ¿Sintió una calma que no tenía sentido? Esta es la actuación de Dios. El versículo 5 dice, preparas una fiesta para mí en presencia de mis enemigos. Es decir, incluso con los problemas alrededor, Dios nos da fuerza para alimentarnos de la esperanza. Te daré un ejemplo práctico. Imagine a una persona que ha estado enferma durante años y ahora todos los días. Para el Salmo 23. Un día se despierta y se da cuenta de que, aunque la enfermedad todavía está allí, la desesperación ha desaparecido. Ella puede sonreír, ayudar a alguien, vivir más a la ligera. ¿No es esa curación? ¡Por supuesto que lo es! Quizás no es la cura que pidió, pero es la cura que necesitaba en ese momento. La curación del alma. Otro caso. Un hombre pierde su trabajo y, todos los días, declara, el Señor es mi pastor, nada me carecerá. Al principio es solo una palabra, porque la cuenta no deja de venir. Pero con el tiempo, comienza a ver oportunidades que no ha visto antes, un curso barato, un amigo que indica un trabajo temporal, una idea que sale de la nada. De repente no fue un milagro, sino una secuencia de pequeñas puertas que Dios estaba abriendo. La cura,
En este caso, llegó como providencia, no como magia. Esto nos enseña que el Salmo 23 no es un hechizo para resolver todo en ese momento. Es una invitación para confiar en el ritmo de Dios. A veces la curación viene rápido, otras veces es un proceso. Pero en cualquier caso, el secreto no es liberar su mano. Como David dice al final, y vivir en la casa del Señor para siempre, versículo 6. Esto no significa que viviremos sin problemas, pero en el fondo ya tenemos un hogar seguro, y eso lo cambia todo. Entonces, si está rezando por una cura y aún no ha visto la respuesta, no se desanime. Sigue declarando este salmo no como una fórmula, sino como un acto de fe. Dios no es sordo a sus oraciones, está trabajando, incluso si no ves, y cuando menos lo espere, mirar hacia atrás y se dará cuenta de que todo el tiempo está variando sus pasos, a veces por la curación que preguntó, a veces por la fuerza que ni siquiera sabe que necesitaba. Y ese, amigo mío, es el mayor de los milagros. Cuando leemos el Salmo 23, es fácil pensar que habla de cosas hermosas, pastos verdes, aguas tranquilas, una mesa completa. Pero la verdad es que este salmo fue escrito por un hombre que conocía el desierto, la guerra y la traición. David no estaba en un palacio cuando escribió estas palabras, estaba en la pelea. Y eso es precisamente porque este texto tiene tanto poder, nació del dolor, no la fantasía. Imagina un pastor que pierde una oveja en medio de la tormenta. No se rinde, no dice bueno, fue su destino. Sale en la oscuridad, se enfrenta al viento, el frío, las espinas, hasta que encuentres a las ovejas tembloras de miedo. Ahora piense, si un hombre hace esto por un animal, ¿cuánto más Dios hace por ti? ¿Cuál es tu hijo? El Salmo no promete que no pasara por el valle de la sombra de la muerte, pero garantiza que no pasará solo. Aunque camino este valle no tendré miedo porque estás conmigo. Versículo 4. Esta no es la teoría. Es la voz de los que han estado allí. Muchas personas rezan por la curación, y cuando no llega el camino o el tiempo que esperaban, creen que Dios dijo que no. Pero a veces no es solo un no o tengo algo mejor. Mira el ejemplo del apóstol Pablo. Le pidió a Dios 3 veces que tomara una espina en la carne, algo que lo atormentó, y la respuesta fue, mi gracia es suficiente para ti. 2 Corintios 12, 9. Pablo no fue sanado de la manera que quería, pero recibió algo más grande, la certeza de que, incluso débil, era fuerte porque Dios estaba con él. El Salmo 23 no es un amuleto afortunado. No sirve de nada repetir las palabras como un hechizo, pensando que la curación caerá del cielo. El poder cree que el que habla en el Salmo es el mismo que tiene su mano hoy. Cuando Jesús sanó a las personas, a menudo dijo, su fe te salvo. No era la fórmula, era confianza. Entonces, si está enfermo, si la cura toma tiempo, si el médico no tiene esperanza, dale a David. Mira al pastor, no a la tormenta. Declarar, y no solo con su boca, sino con su corazón, el Señor es mi pastor, no me faltaré nada. Esto no significa que no sentirá dolor ni miedo, pero en medio de todo esto encontrará una paz que no tenga sentido, una paz que el mundo no entiende, pero eso solo proviene de saber que, al final, la última palabra no es de enfermedad, no es la muerte, sino la que te vio en el valle y descendió a llevarte en tus brazos. Y cuando llegue la cura, ya sea aquí o en la eternidad, comprenderá que el milagro no era solo para sanar el cuerpo, sino que aprende que incluso en el peor día que nunca has estado solo. Esta, mi amigo, es la cura que nadie puede quitarte.